capítulo 9, verso 23 en adelante. Hebreos, vamos a estar, hermano, en Hebreos capítulo 9, verso 23 en adelante. Amén. Hermanos, antes de ir a la palabra de Dios en esta tarde, quiero solamente tomar unos minutos, hermanos, para hacer algunas recomendaciones. Todos los domingos, hermanos, por aproximadamente ya más de un año, hemos estado estudiando por la noche, hermanos, doctrinas que son importantes, doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hemos estado estudiando, hermanos, y una de las guías que hemos usado para estudiar es a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ahora, los miércoles también, hermanos, hemos estado estudiando diferentes temas importantes también para la vida cristiana. Y la manera, hermano, en que diseñamos esto fue de la siguiente manera. El domingo, hermano, en la tarde estudiamos doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y el miércoles, los estudios bíblicos que damos los miércoles, hermanos, generalmente es una manera de nosotros aplicar estas doctrinas fundamentales está un poquito alto el audio, está sonando raro. Voy a decirlo de nuevo. El domingo, hermano, por la noche, nosotros estamos dando doctrinas fundamentales, y por la noche, hermano, el miércoles por la noche, hermano, los estudios tienen que ver, hermano, con cómo estas doctrinas fundamentales afectan el diario vivir del creyente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos la revelación de Dios, la revelación que Dios ha hecho para nosotros, no es simplemente, hermano, para nosotros acumular conocimiento en nuestra mente, sino que ese conocimiento tiene que afectar la manera en que nosotros vivimos. Ahora bien, el miércoles pasado, hermano, hicimos una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que estudiamos el miércoles anterior o el domingo anterior? Y la mayoría de los hermanos ninguno se acordaba. Y esto me hizo pensar en esto que les quiero decir ahora. Nosotros venimos los miércoles y venimos los domingos, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Y yo sé, hermano, que tenemos muchas preocupaciones, ¿verdad?, en nuestra mente, y es también mucho contenido. Ahora, yo quiero sugerirle, hermano, dos maneras en que nosotros podemos hacer para nosotros recordarnos unos a otros, hermano. Gracias, hermano Waldo. Recordarnos unos a otros qué es lo que hemos estudiado durante la semana. Y lo que nosotros hacemos generalmente, hermano, es que, por ejemplo, en nuestra casa, nosotros somos intencionales a la hora de nosotros hablar de la palabra de Dios. Y lo que hacemos, hermano, que durante la comida o mientras estamos haciendo cualquier cosa, estamos, hermano, hablando de lo que prediqué el domingo y de lo que dimos el miércoles por la noche. Eso es algo, hermano, que ustedes como familia también pueden hacer. Durante la comida, hermano, siéntense o mientras estén tomando café, lo que sea, y hablen, hermano, qué fue lo que se predicó el domingo, cómo Dios me habló el domingo. Y de esa manera, hermano, durante la semana vamos a estar recordándonos unos a otros en nuestros hogares de qué predicó el pastor el domingo y qué enseñó el pastor el miércoles. Y eso, hermano, nos va a ayudar a recordar y nos va a ayudar a ¿qué más? A practicar lo que hemos aprendido. Otra manera que podemos hacer, hermano, o que podemos hacerlo, es cuando nosotros, hermanos, tomamos tiempo, cuando se termine el servicio durante la semana, podemos llamarnos unos a otros. Hermano, quiero contarte lo que pasó, lo que el Señor habló en mi vida el domingo. Y así, hermano, nos vamos edificando unos a otros y nos vamos discipulando unos a otros. Yo quiero hacer una pregunta y no quiero que nadie me responda, solamente respóndaselo usted mismo. Durante esta semana, ¿tomó usted algún tiempo para hablar con su esposo o su esposa acerca de lo que se predicó el domingo pasado? ¿Tomó usted algún tiempo, hermano, para hablar con su esposa, sus hijos, de lo que pasó el miércoles en el estudio bíblico? Si no lo ha hecho, hermano, yo le animo a que usted lo haga, porque es una manera en que tenemos de edificarnos, hermano, y de recordar lo que estamos aprendiendo.
durante la semana, hermano, llama a un hermano que no estuvo el domingo. Hermano, te estoy llamando para saludarte, para saber cómo estás, y porque quiero contarte de qué predicó el pastor el domingo. Y así, hermano, usted se está recordando, y ese conocimiento no queda en el vacío. Ahora bien, habiendo dicho esto, hermano, providencialmente, por la manera en que Dios ordena todas las cosas y cuida de todas las cosas, el tema que vamos a estar viendo hoy, que es el tema que empezamos a ver el domingo pasado, muchas de las cosas que vamos a ver hoy, las hemos visto, hermano, los miércoles por la noche, y yo sé que hay conceptos aquí que vamos a ver hoy que ustedes ya saben, pero es importante, hermano, que los volvamos a refrescar para que lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos meditar en ello. Y hablando de meditar, unas, hermanos, de las disciplinas espirituales, precisamente, ¿cuál es? La meditación. Meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que Dios nos ha hablado. Ahora bien, bueno, vamos a orar, hermano, para ir ya al estudio, que el tiempo está pasando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que tú, oh Dios, nos des corazón entendido para entender tu palabra. Danos ojos para ver a Cristo en tu palabra. Y danos oídos esta noche para oír, para escuchar la palabra de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, hoy confesamos nuestra inhabilidad de poder entender tu palabra por nosotros mismos, por lo que rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para yo poder, Señor, explicar tu palabra y para que tu pueblo la pueda entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a continuar, decía, con la doctrina de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y esta es una doctrina que es, hermano, muy, muy, muy importante que nosotros la entendamos. Porque cuando nosotros, hermanos, no tenemos un entendimiento bíblico de lo que la Biblia dice del pecado y de la caída del hombre y del castigo del pecado, van a pasar dos cosas en la vida del creyente. Lo primero que va a pasar es que no vamos a entender, hermano, el valor, no vamos a entender a profundidad el valor que tiene la obra de Cristo a favor nuestro. Y cuando nosotros, hermano, quiero que mires la secuencia, hermano, de eventos. Si nosotros no tenemos un entendimiento bíblico de lo que la Biblia dice acerca de nosotros los hombres, de cómo caímos y cómo la caída de Adán nos afectó a nosotros, eso nos va a llevar, hermano, a no tener un entendimiento bíblico de la obra de Cristo por nosotros. Y al no tener un entendimiento bíblico de la obra que Cristo hizo por nosotros, eso va a afectar la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios y va a afectar nuestra habilidad o la disposición de nuestro corazón de alabar y adorar a Dios. Porque cuando usted entiende, hermano, quién es usted, y cuando usted entiende lo que Cristo hizo por usted, no va a haber circunstancia en su vida que lo mantenga a usted callado. Usted y yo no vamos a dejar de hablar y de decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso que un entendimiento bíblico de esta doctrina es muy importante. Y también, hermano, es importante porque cuando nuestros ojos son abiertos a nuestra realidad, nosotros, hermano, podemos entonces entender cuál es la raíz de todos nuestros problemas. Y eso, hermano, cuando nosotros no entendemos, no tenemos un entendimiento bíblico de quién somos nosotros y cuál es nuestra verdadera condición, eso va a afectar, hermano, la manera en que nosotros tomamos decisiones, la manera en que nosotros, hermano, hacemos muchas cosas, incluyendo la manera en que nosotros predicamos el Evangelio, la manera en que nosotros hacemos iglesia. Cuando nosotros entendemos
cuál es la raíz del problema del hombre y cuál es su condición delante de Dios, nos vamos a dar cuenta que los niños y los jóvenes no necesitan tratamientos psicológicos para resolver su problema de desobediencia. En estos días, digo esto, hermano, porque en estos días hablando con una persona me decía, hemos traído a nuestra iglesia psicólogos que no son cristianos para que den charlas a nuestros jóvenes. Hemos traído a nuestra iglesia consejeros que no son cristianos para que hablen acerca de diferentes temas. Amados hermanos, y eso me lo estaba diciendo una persona que es un líder en una iglesia. Cuando él me dijo eso, yo me quedé sorprendido porque dije, el problema, ese no es el problema. El problema de nosotros, cuando una persona te habla de esa manera, te está diciendo que no entiende cuál es la raíz del problema del hombre, del ser humano. Y es por eso, hermano, que yo quiero que usted preste atención a todo esto que estamos diciendo y que usted lo discuta en su casa durante la semana y que estudie, anote los textos que vamos a estar viendo. Ahora bien, vamos a leer Hebreos 9, del 23 en adelante. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Vamos a ir, hermano, ahora. Después he querido leer este pasaje porque quiero, al final del estudio de hoy, hermano, lo vamos a leer de nuevo y usted va a ver cómo le va a hacer más sentido. Quiero que veamos qué es lo que dice el párrafo 2 del capítulo 6 de la Confesión Bautista de Fe. Explica, hermano, esta es la continuación del domingo pasado. Dice, por este pecado, o sea, el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres cayeron. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? Desobediencia. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original. ¿Se acuerda, hermano, que el domingo pasado hablamos, hermano, de los diferentes estados del hombre? ¿Cuál era el estado del hombre antes de la caída? Que tiene que ver con esto, la justicia original. Fue creado muy bien, hermano, en estado de inocencia, y eso significa que el hombre era capaz de no pecar y era capaz de pecar. Era capaz de pecar porque pecó. Él era capaz de pecar y era capaz de no pecar. Ahora, ¿por qué era capaz de pecar y no pecar? Porque estaba en inocencia. Y en ese momento el hombre tenía, ¿qué cosa? Libre albedrío. Podía decidir libremente, desobedezco, obedezco. Pero Adán y Eva, pecaron, desobedecieron y cayeron, hermano, de su justicia original, perdieron el libre albedrío, y a partir de ese momento, tanto Adán como Eva y todos sus descendientes ya ocuparon o tuvieron otra condición. ¿Cuál es esa condición? El hombre después de la caída es incapaz de no pecar. Esto es importante que usted lo vaya refrescando. Dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos,
viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esta doctrina, que esto lo subrayé aquí, hermano, es el resumen o la descripción de una doctrina bíblica muy importante. ¿Quién la puede identificar? El pecado totalmente corrompió todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. ¿Qué doctrina es esa, hermano? Depravación total. Depravación total del hombre. El hombre está depravado totalmente. Cuando decimos que el hombre está depravado totalmente, lo que estamos diciendo, hermano, es precisamente eso. Que el pecado corrompió las facultades, todas, hermano, del alma y del cuerpo del hombre. Aún así, hermano, eso no quiere decir que el hombre es todo lo malo que pudiera llegar a ser. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto, ¿qué cosa? Una restricción moral en el corazón del hombre. Pero el pecado afectó, hermano, cuando dice que afectó todas las facultades del alma y del cuerpo, está diciendo que el pecado afectó, ¿qué cosa, hermano? Esto lo vimos el miércoles también y el domingo. ¿Afectó qué cosa? El intelecto del hombre. Afectó las emociones del hombre. ¿Y qué más afectó? La voluntad del hombre. Es por eso, hermano, que el hombre, cuando decimos que el pecado afectó el intelecto del hombre, ¿qué estamos diciendo? Que el hombre es bruto completamente. No. Lo que estamos diciendo, hermano, es que el pecado afectó la capacidad del hombre, escúchame bien, afectó la capacidad del hombre de poder entender quién es Dios. ¿Sí entiende eso, hermano? Eso es el efecto, hermano, del pecado en el intelecto del hombre. Pero afectó también, ¿qué cosa? Las emociones. Eso significa que el hombre fue creado. ¿Para qué fue creado el hombre, hermano? Para glorificar a Dios. ¿Y para qué más? Y para disfrutar de Él para siempre. Pero cuando el hombre que cayó en pecado y cayó de su justicia original, el hombre, amados hermanos, perdió ese afecto con el cual él fue creado hacia Dios, y lejos de tener comunión con Él, el hombre, ¿qué hizo? Se alejó de Dios. Antes fue creado con la capacidad, hermano, de amar a Dios, y ahora después del pecado, ¿cuál es la emoción o el sentimiento que él siente hacia Dios? Aborrece a Dios. Por eso que el hombre no quiere buscar a Dios. Y por eso que Juan dice que tampoco puede buscar a Dios. Ahora, también afectó, ¿qué cosa? La voluntad. Y como dijimos esta mañana, cuando hablamos de que el pecado afectó la voluntad del hombre, no estamos diciendo que el hombre no puede decidir por sí mismo con qué mujer se va a casar, o qué carro se va a comprar, o qué casa se va a comprar. Lo que estamos diciendo, hermano, es que el hombre natural, como vamos a ver más adelante, por su propia fuerza, por sí mismo, no puede, enfatizo, no puede y no quiere buscar a Dios. La Biblia lo dice claramente, y a eso, hermano, es lo que nos referimos, porque junto con estas expresiones, porque junto con la depravación total del hombre, se desprende otra doctrina importante, y es la inhabilidad del hombre. Porque está corrupto en su naturaleza y en su alma, él no puede, es incapaz de venir a Dios y de amar a Dios por sí mismo. Ahora bien, dice también la Confesión Bautista, siendo ellos la raíz de la raza humana. ¿Quiénes son ellos? Adán y Eva. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada
y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad, descendiente de ellos, mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado. ¿Qué doctrinas, hermano, vienen a su mente cuando usted lee eso? Cuando dice, hermano, que como ellos estaban en el lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado ¿de quién? De Adán y Eva, fue imputada, le fue puesta a toda su descendencia. Y dice, y esa naturaleza corrompida se transmitió, hermano, de generación en generación. ¿Cómo se transmitió? Hermano, lo que nosotros vemos, por lo que dice la Biblia, es por generación ordinaria. A medida que la raza humana se fue, hermano, reproduciendo, se iba reproduciendo también la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa cuando dice generación ordinaria. De manera que el pecado, hermano, no se transmitió por arte de magia, de generación en generación. Pecadores, ¿qué producen? Pecadores. Y es por eso, fíjense, hermano, ¿por qué esto es tan importante? Es por esto, porque la naturaleza corrompida del hombre se reproduce, se transmite por generación ordinaria. Es por eso que Jesucristo es nacido de mujer, pero no de hombre, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Si José hubiera sido el papá de Jesús, Jesús no hubiera podido haber hecho nada por nosotros, porque él hubiera nacido pecador. Pero porque él nació, hermano, por obra del Espíritu Santo, es que él no tiene pecado. Si usted puede ver la conexión entre una doctrina y otra, hermano. Ahora bien, ¿se acuerda, hermano? Quiero refrescar porque esto es muy importante. ¿Se acuerda que hablamos de la imputación el domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Cuando nosotros hablamos de imputación, estamos hablando de imputación en tres niveles o en tres áreas. Estamos hablando de la imputación del pecado de Adán a su descendencia. Estamos hablando, la Biblia habla de imputación, hermano, en el sentido de que el pecado del hombre que cree le es imputado a Cristo, y la justicia de Cristo le es imputada al hombre que cree. ¿Sí ve cómo funciona, hermano? ¿Sí lo entienden? Estos son conceptos, hermano, que son importantes. Ahora bien, como termina aquí diciendo, hermano, dice, y ahora, o sea, todos somos concebidos en pecado. Ahora bien, hermano, mira lo que dice también. Y por naturaleza, hijos ¿de qué? De ira. ¿Qué significa la expresión hijos de ira? Que naturalmente merecemos la ira de Dios. Naturalmente, como dice hermana Adi, merecemos la ira de Dios. Naturalmente, Dios está airado con el pecador. Es por eso, hermano, que si mal no recuerdo, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, los judíos todos inquietos le empiezan a cuestionar al ciego, y el ciego dijo, sabemos que Dios no escucha ¿a quién? A pecadores. ¿Por qué, hermano? Porque los pecadores, el hombre sin Cristo es hijo de ira. No solamente cuando hablamos de la ira, no estamos hablando de la ira, no solamente de la ira venidera, sino de la ira presente de Dios. Ahora, dice, hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Ahora vamos a ver, hermano, eso es la manera en que la Confesión Bautista de Fe describe,
hermano, la doctrina del hombre, el pecado, ¿verdad? De la caída del pecado y el castigo por el mismo. Quiero que veamos, hermano, Job capítulo 4, verso 4. Un hermano que tenga, por favor, que lo busque. Job 4, verso 4. Hermano que lo tenga. Hermano, no sé por qué, pero ya está la segunda vez que pongo un texto que no me déme ver. Job 4:4. Vamos a dar Job 4:4 para el final. Vamos a buscar, hermano, Efesios 2 del 1 al 3. Hermano que lo tenga, se pone en pie lo digo. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, lo que está diciendo el texto. Dice, y Él, ¿quién es Él? Dios os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjate lo que el texto está diciendo. ¿Cuál es la característica de los hombres sin Cristo? ¿Están como? Muertos. ¿Qué significa que están muertos? Que están separados de Dios, bajo condenación. Pero dice también el texto, hermano, que dice, en los cuales, en verso 2, anduviste en otro tiempo siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de este mundo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el hombre sin Cristo vive conforme a ¿quién? A la voluntad del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo, hermano? El diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Así lo dice la Biblia en este pasaje. Ahora fíjate. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién, hermano? En los hijos de desobediencia. Fíjate, hermano, los hombres que no tienen a Cristo están muertos espiritualmente, viven conforme al espíritu del príncipe de este mundo. Y dice la Biblia, hermano, que son hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Qué significa que son hijos de desobediencia? Que su reacción natural es, hermano, desobedecer a Dios. No puede hacer otra cosa que no sea desobedecer a Dios. Vamos a buscar de nuevo el texto. Job 14, hermano, verso 1 al 4. Gracias a mi esposa que siempre me asiste en mis imperfecciones.
Job 14 del 1 al 4. El hombre nacido de mujer, corto de día, lleno de turbaciones, como una flor roja y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasar. Hasta ahí, gracias, hermano. Fíjate, hermano, el verso 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de ¿qué? De sinsabores, hastiado de males. ¿Por qué el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabores? ¿Por qué, hermano? Por el pecado que hay en el mundo. Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Ahora, fíjate lo que dice el verso 4. ¿Quién limpio a quién? A lo inmundo. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? Nadie. ¿Quién hará limpio el inmundo? Nadie. ¿Quién es el inmundo? Nosotros. Porque tenemos una naturaleza contaminada por el pecado. Y no hay nadie que pueda hacernos limpio. Nada limpio sale de una naturaleza corrompida por el pecado. Hermano. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos a buscar, hermano. Quiero que apuntes ahí para adelantar en el tiempo. 1 Corintios 15, 20 al 22. Y Romanos 6, 17 al 19. Quiero que lo apuntes ahí, hermano, y lo estudies en tu casa para poder adelantar en el tiempo. Hasta aquí hemos visto, hermano, cómo la Biblia afirma, ¿qué cosa? La condición del hombre sin Cristo. ¿Afectado por quién? Por el pecado. ¿Verdad? Hablamos de depravación total, de inhabilidad, la inhabilidad total del hombre de poder buscar a Dios por sí mismo. Hermano, veíamos que el hombre sin Cristo, esto es muy importante, hermano. El hombre sin Cristo. Hay tres, hermano, descripciones o características que Efesios da del hombre sin Cristo. ¿Cuáles son esas tres, hermano? El hombre sin Cristo está ¿cómo? Muerto. El hombre sin Cristo es ¿qué cosa? Hijo de ira e hijo de ¿qué? De desobediencia. Ese es el estado natural del hombre sin Cristo. Es el estado de la condición del hombre, de la raza humana. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, hermano, acerca del resultado, en más detalle, el resultado de la caída. Cuando hablamos del resultado de la caída, hermano, y esto es resumiendo lo que hemos visto durante varias semanas, estamos hablando del pecado representativo. Lo acabamos de ver. ¿Sabe cuál es el pecado representativo? Lo acabamos de ver, hermano. Es la consecuencia del pecado de Adán sobre su posteridad. ¿Cómo se llama también esta doctrina del pecado representativo? Pecado original. Pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Desobediencia, pero hay otra. Lo vamos a ir a ver ahorita. El pecado que Adán y Eva cometieron fue la desobediencia, pero el pecado original no es la desobediencia. Porque la desobediencia es el primer pecado, pero no es el pecado original. El quererse igualar a Dios. No, ahí te voy a explicar ahora. Quiero nada más ver, hermano, dos pasajes. Romanos, apunta estos pasajes, hermano. Ahí te voy a dar tiempo para que lo apuntes. Vamos a ver solamente Romanos 5, del 17 al 19. Vamos a buscar, hermanos, Romanos, capítulo 5, versos 17 al 19.
Hermano, que lo tenga, se pone en pie, lo lee, por favor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Hermano, ¿qué doctrina usted ve ahí en ese pasaje? ¿Qué enseñanza bíblica usted ve ahí en ese pasaje? Yo le hago esta pregunta, hermano, porque yo quiero que usted empiece a pensar teológicamente. Cuando usted lea la Biblia, usted pregúntese, hay dos preguntas, hermano, que usted se debe hacer. Número uno, ¿qué es lo que ese pasaje me dice acerca de quién? De Dios. Porque la Biblia es acerca de quién? De Dios. Y lo segundo, hermano, pregunta que debemos hacernos al leer cualquier pasaje bíblico es ¿qué doctrina este pasaje me está enseñando? La justificación. Justificación, pero hay dos más. Hay imputación. ¿Y qué más? Redención. Redención, pero no tanto redención, está implícita, pero hay una explícita. Pecado original. Y quiero hacer énfasis a donde está el pecado original. Dice el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué cosa? La muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino, ¿qué cosa? La condenación a todos los hombres. ¿Qué doctrina es esa? Imputación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué doctrina es esa? Imputación. Imputación. La primera habla de la imputación de mi pecado a Cristo y la segunda de la imputación de la justicia de Cristo primero habla de la imputación de Adán a su descendencia y después habla de la imputación de mi pecado a Jesucristo. ¿Verdad? De su justicia a mí. Ahora bien, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Está hablando de imputación de nuevo, pero también está implícito, ¿qué cosa? El pecado original, porque por el pecado de uno, ¿qué pasó por el pecado de uno? Los muchos se hicieron culpables, fueron constituidos pecadores. Y dice la Biblia, aun cuando no pecaron, hay otro texto que dice, aun cuando no pecaron a la manera de Adán. ¿Qué significa eso? Que aunque su descendencia no fue la que mordió el fruto, ellos son constituidos pecadores porque heredaron la culpabilidad de Adán. Y eso es pecado original. Mira el concepto. El pecado original es la depravación hereditaria y corrupción de nuestra naturaleza difundida en todas las partes de nuestro ser. Pecado original es la depravación de qué, hermano? De nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan? Depravación total. La depravación de nuestra naturaleza que heredamos. ¿De quién lo heredamos? De Adán y Eva. La depravación hereditaria y corrupción de nuestra naturaleza difundida en todas partes de nuestro ser, la cual nos hace merecedores de la ira de Dios, además de producir lo que la Biblia llama las obras de la carne. ¿Ustedes están entendiendo, hermano? Porque lo veo así como que, si ustedes sin problemas, si no entienden, hermano, siéntase libre de decirme, pastor, no entiendo, que empezamos de nuevo. Porque esto es muy importante que usted lo entienda, hermano. Esto es depravación
pecado original es eso. Es la depravación hereditaria y la corrupción de nuestra naturaleza, hermano. Difundida en todas las partes de nuestro ser, la cual nos hace merecedores de la ira de Dios, además de producir lo que la Biblia llama las obras de la carne. Nosotros pecamos, y es por esto, hermano, es que nosotros siempre repetimos aquí en la iglesia, nosotros, hermano, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos, ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque heredamos de Adán una naturaleza corrompida, y ese pecado, hermano, esa depravación de esa naturaleza se difundió en todas las partes de mi alma y de mi cuerpo, y me hace, hermano, merecedor de la ira de Dios. Por eso todos los hombres sin Cristo, hermano, permanecen culpables delante de Dios, aún desde que nacen. Usted se da cuenta por qué es importante predicar el evangelio a los niños. Porque si los niños necesitan oír el evangelio, porque ellos permanecen culpables delante de Dios si no están en Cristo. Por eso es importante que le prediquemos a nuestros niños. Y dice también el concepto, hermano, que es por el pecado original, esa depravación, es lo que produce en nosotros las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, ira, todos los pecados que nosotros cometemos. Y esto es muy importante porque entre los hispanos, no voy a hablar de los americanos, voy a hablar de los hispanos. Entre los hispanos está la mala costumbre, por el mal conocimiento, que a todo lo que nos pasa, le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. El diablo me empujó para que le diera la galleta. No fue el diablo, hermano. Fue tu propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue, hermano? Y esa es la misma actitud que tomó Adán cuando pecó. Cuando Dios le llamó la atención a Adán, ¿qué le dijo a Adán? La mujer que me diste. A mí no, mira. La mujer que me diste. Y cuando Dios fue a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? La serpiente. No, a mí no. La serpiente. Amados hermanos, porque nunca, y nosotros somos iguales, ¿por qué? Porque desconocemos estas verdades bíblicas. No, el diablo, hermano, es real. El diablo es el príncipe de este mundo. El diablo opera, hermano, en los hijos de desobediencia. Y el diablo, hermano, el diablo te puede seducir a pecar, pero tú pecas porque eres, hermano, seducido en tu concupiscencia, en tu deseo pecaminoso. Hermano, ardemos en lujuria. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Decimos mentira porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esto, ¿sí se da cuenta por qué es importante, hermano? Porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder aplicar bien el evangelio en nuestra vida. Ahora bien, eso es, hermano, el pecado original. Ahora, quiero que veamos un poquito, hermano, acerca también el pecado reinante en el hombre natural. El pecado reinante en el hombre natural. Vamos a buscar, hermano, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Y cuando lo busque, hermano, antes de leerlo, apunte estos versículos que tenemos aquí para que usted lo estudie en casa. Ya lo tienen, hermano. Romanos 3, del 10 en adelante. Pero apunte estos versículos para que usted lo estudie en su casa. Ya lo tienen, hermano. Yo lo voy a leer. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermano?
el efecto del pecado en el intelecto del hombre. No hay quien entienda. No hay quien entienda que matemática, física, no hay quien entienda a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios. Hermano, no hay quien busque a Dios. Eso no es un invento de su pastor. Eso no lo inventó Juan Calvino. Eso no lo inventó, hermano, ninguno de los puritanos o reformadores. Eso no lo inventó Martín Lutero. Eso lo dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a eso es lo que nosotros nos referimos cuando decimos que el hombre no tiene, enfatizo, no tiene libre albedrío para buscar a Dios. Dice la Biblia, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos, hermano, mira los términos que usa la Biblia, todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la evaluación de Dios de la raza humana. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínate que un ángel le preguntara a Dios, Dios, ¿qué tú crees de la raza humana? Imagínate que Dios le responda, me alegra que pregunte, porque mira, esta es mi opinión de la raza humana. Aquí la tenemos, Romanos 3 del 10 al 18. Eso es lo que Dios opina, la evaluación de Dios. Si sabe, hermano, cuando un carro, hermano, tiene un accidente y lo mandan al taller, siempre hay personas, hay estimadores, ¿verdad? Que estiman los daños del carro. Y ese estimador dice, bueno, a esto hay que repararle el fender, hay que repararle el hood, lo que sea. Y hay casos en que el estimador dice, este carro es pérdida total. Esa es la evaluación de Dios del hombre. Nosotros, hermano, el pecado nos dejó pérdida total. Pérdida total. Hermano, ese es, hermano, y bajo estos principios es que viven los hombres sin Cristo. Por eso que nosotros le predicamos y no vienen. Hermano, el hombre, como le hemos dicho los domingos, el hombre no cree, no por falta de evidencias de que Dios existe. El hombre no cree porque el hombre sin Cristo es malo, perverso, por el pecado que mora en él. Y a menos que Dios intervenga sobrenaturalmente y le dé un nuevo corazón, el hombre no puede creer. Ahora bien, vamos a hablar, para terminar, del pecado remanente en los regenerados. Y enfatizo, regenerados, no degenerados, regenerados. El pecado remanente en los regenerados. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Nosotros los cristianos somos regenerados. La regeneración, ¿qué es lo que es la regeneración, hermano? Es el nuevo nacimiento. Es el cambio que opera el Espíritu de Dios a través de su palabra en el corazón del hombre que está muerto espiritualmente, y Él lo trae de muerte a vida. Le da un nuevo corazón y lo habilita para que ame a Dios, para que crea en Él
y le obedezca. Eso es regeneración. Ahora, aun cuando nosotros los creyentes, hermanos, somos regenerados, nosotros, hermanos, luchamos con el pecado, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Usted entiende eso, hermano? Por eso que los cristianos, hermanos, los cristianos pecamos, aun cuando hemos sido regenerados, porque luchamos, hermanos, con esa compulsión a pecar. ¿Verdad? Mira, no, de todos los apóstoles, hermano, el que mejor expresa esta verdad es Pablo. Ahí mismo en Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 7, apunta estos textos para que lo leas, pero vamos a leer solamente aquí Romanos 7, 14 al 23. Romanos 7, 14 al 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate, hermano, hasta el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí. Fíjate, hermano. Pablo está escribiendo a la iglesia de Romanos y le dice esto. Yo quiero enfatizar, que usted marca ahí, hermano, mira ahí en el pasaje, las palabras que usa Pablo aquí. Dice el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué cosa? Carnal. ¿Y qué dice después? Vendido. ¿Qué es lo que es ser carnal? Vendido en esclavitud. Es ser una persona carnal, es una persona vendida al pecado. Un carnal, ¿verdad?, es una persona vendida al pecado. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Ahora, Pablo está reconociendo que él todavía tiene ese, hermano, ese vestigio de pecado, porque él todavía está en la carne. Ahora, me llama la atención y quiero enfatizar el término que usa Pablo. Dice, la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A lo mejor nosotros no entendemos a plenitud lo que Pablo está diciendo ahí. Y una vez más, para poder entender ese pasaje, tenemos que entender qué cosa, el contexto cultural de la iglesia de Roma. Una de las cosas que era común en el imperio romano, ¿qué es lo que era? La esclavitud. Y cuando él dice que él es vendido al pecado, él está diciendo, hermano, está usando Pablo una terminología de esclavitud. Él es, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. Un esclavo hace lo que quiere, hermano. ¿Qué es lo que hace el esclavo? ¿Sujeto a qué? Sujeto a la voluntad de su dueño. Ahí Pablo está hablando de la depravación del hombre. Por eso, hermano, es el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. No tiene libertad para buscar a Dios. Cuando él toma la decisión, el hombre sin Cristo toma una decisión, todas sus decisiones están afectadas por el pecado. Y él no por sí mismo no va a buscar a Dios. Porque él es esclavo del pecado. ¿Sí entienden, hermano, por qué decimos que no hay libre albedrío para nosotros? ¿Sí lo entienden, hermano? No tenemos libre albedrío para buscar a Dios. Porque somos esclavos del pecado. El pecado que mora en nosotros nos previene de buscar a Dios por nosotros. ¿Qué dice Jesucristo, hermano? En Juan capítulo
15, verso 17, si mal no recuerdo, o 16. No me escogiste vosotros a mí, yo te escogí, yo los escogí a vosotros primero. Y más, en otro pasaje dice el Señor Jesucristo, vosotros me amáis, ¿por qué? Porque yo te amé primero. Juan 3, del 16 en adelante, dice la Biblia, el hombre, hermano, el hombre sin Cristo, natural, el hombre orgánico, ¿verdad? Al natural, odia a Dios, rechaza a Dios y no viene a Dios. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Y Pablo dice, hermano, para terminar con este pasaje, Pablo dice, mira el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿qué cosa? El bien. Hermano, en estos días he estado predicando el Evangelio a varias personas y comentando acerca de esto, decían, si te comparamos con el estándar de nosotros los seres humanos, quizá usted es considerado una buena persona. Pero ninguno de los seres humanos, cuando somos, hermanos, medidos con el estándar de Dios, ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno, usted no es bueno, yo no soy bueno, yo soy malo, pecador. Y el mejor ejemplo, hermano, del efecto del pecado en la voluntad del hombre, y hermano, somos nosotros mismos, es Pablo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no sabemos que durante las semanas debemos orar y leer la Biblia? ¿Cuántos lo sabemos, hermano? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos predicar el Evangelio a todas las personas? ¿Lo sabemos, sí o no, hermano? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Porque en nuestra naturaleza se revela en contra de lo que sabemos que debemos hacer. Y si eso somos nosotros, que hemos sido regenerados, ¿cómo será aquellos que no tienen a Cristo? Ahora quiero terminar con un versículo aquí en Romanos. Mira el versículo 24, Romanos 7, 24 y 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Gracias doy a Dios. Amén. Por Jesucristo, Amén. Nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Pero Pablo dice, ¿quién me librará? Si esta es nuestra condición, ¿quién nos librará del cuerpo de muerte? De este cuerpo de muerte. Más gracias damos a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Aleluya. Porque por su muerte y resurrección, nosotros hemos venido a ser libres del poder del pecado. Amén. Dice, por eso que Jesús dice, si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, en esta noche. Vamos a ponerlo en pie y vamos a orar para terminar. Voy a pedir al hermano Martín que nos despide en oración en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, en nuestro lugar, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta tarde, por este estudio. Ahora, Señor, ponemos en tus manos todo lo que hemos aprendido para que abra nuestro corazón, nuestra mente y que lo pongamos en práctica en cada día. Amén. Ponemos en tus manos esta semana, Señor, que nos des una semana de trabajo y que empecemos la semana con nuevas fuerzas y nuevamente nuevo corazón en cuanto a tu palabra, Señor, que aplíquenos todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y sé con cada uno de nosotros y despídanos en paz de este servicio. Yo te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.